lo que vamos a ver es el uso del simulador para la placa Arduino Uno, en este caso el Uno Arducin, que recomendamos para resolver los problemas de la guía y demás. Esta aplicación, como vemos, en principio tiene una propiedad interesante que es de obtención gratuita. La dirección para obtenerla la tienen ustedes ahí en el campus. Y vamos a ver algunas explicaciones para ver cómo funciona la aplicación, porque por ahí puede resultar un poco compleja de utilizar, es un poco antiintuitivo en algunos casos. Vamos a ver. En principio lo que vemos son dos sectores o tres sectores más bien claramente definidos. Una parte que es la que contiene el programa a la izquierda arriba. Otra parte que es donde nos muestra los valores que van tomando las distintas variables a medida que el programa va corriendo. Sería una especie de ventana de debug o algo por el estilo. Y la tercera parte del lado derecho y ocupando esa mitad de pantalla casi, una visión de lo que sería una vista de laboratorio o de mesa de laboratorio de la placa Arduino Uno, sus conexiones, sus pines de conexión y todos los periféricos de entrada salida que se le pueden agregar. Con respecto a esto, lo primero que es importante tener en cuenta es que resulta configurable lo que se muestra en este lado de la pantalla, es decir, en el lado derecho en la visión de mesa de laboratorio. Para configurarlo vamos a la opción configurar, vamos a los dispositivos in-out. Un problema de esta versión, la más nueva que he bajado yo del sitio que provee este software, es que realmente la traducción al español no ha sido de las más brillantes. No sé si es porque ha sido una traducción automática o por lo que sea, pero está un poco difícil a veces de entender. Lo que vemos acá son los dispositivos que podemos conectarle a la placa en forma de entrada o de salida, y tiene pequeños dispositivos de in-out que pueden sumar a lo sumo 16 dispositivos en total y que por tanto son configurables. Si yo necesito, por ejemplo, agregar un pulsador más, me dice que hay demasiados pequeños, entonces voy a tener que restar desde acá. Por ejemplo, le saco una resistencia del interruptor, como dice, en realidad es una resistencia deslizable lo que se puede poner, y agrego un pulsador, por ejemplo, y con eso cambia la configuración. Con eso reduje estas son las resistencias estas que mencionaba ahí recién, y agregué, por ejemplo, un botón más en la fila izquierda de la ventanita. Se puede configurar todo lo que uno quiera. Yo prefiero generalmente usar, por ejemplo, una configuración donde no haya muchas molestias y que lo que sobra se retire, por ejemplo. Una configuración un poco más limpia, por ejemplo esta, pero es a gusto del usuario que se pueden configurar todas estas opciones. Así que uno puede tranquilamente marcar lo que necesite. Vamos a ver, lo usamos acá. Un problema que tiene esta versión por alguna razón, y que me costó encontrarle la vuelta, es que para escribir en los cuadros que le pone editables, tienen que hacer clic con el botón izquierdo del mouse, sostener el clic y hacer clic en el número, y entonces ahí escribe. Esa es la forma de hacerlo. Tengan cuidado porque puede resultar medio complejo de descubrir. A mí me llevó un rato descubrir esta cuestión. Así que tengan cuidado. Podemos habilitar el USB Serial, digamos el port, y ya estamos. Ahí lo vamos a dejar como para que nos sirva para nuestros fines. Vamos a ver cómo se utiliza en caso práctico. Si yo quiero conectar, por ejemplo, un botón en la pata 2, otra vez hago clic con el botón izquierdo del mouse y escribo, por ejemplo, 02. Voy a conectar este botón de push, este botón que está acá, este push button, lo voy a conectar a la pata 2 de la placa de Arduino.
y tengo varias opciones de configuración. Este botoncito que ahora se ve en verde, por ejemplo, es el accionador de ese botón. Y me dice que cuando yo lo accione, y fíjense cómo se refleja eso en la pata 2, en la placa de Arduino, cuando yo lo accione pasa de un estado 1 a un 0 y cuando lo suelto vuelve a quedar en 1. Pero yo podría tener la acción inversa simplemente con cambiar el selector de actuación del botón. Es decir, puede estar permanentemente en 0 y cuando yo lo apriete puede quedar en 1 y obviamente cuando lo suelto vuelve a quedar en el estado que tiene por defecto. Pero además de eso, yo puedo seleccionar que haga un efecto de latch, es decir, de memoria. O sea, cuando yo lo aprieto queda en 1 y hasta que no lo vuelvo a apretar no baja a 0 de nuevo. Eso es la configuración con respecto al botón. Todos los botones tienen esa posibilidad. Yo podría conectar, por ejemplo, un botón a la pata 3, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo seguir configurando, puedo poner una resistencia variable de un K de valor conectado, por ejemplo, a las entradas analógicas, si es que el programa me demandara este efecto. También podría conectar, por ejemplo, un LED a la pata 13 y si ustedes se fijan, podría, por ejemplo, en vez de que sea rojo el color, elegir verde. Me pone que es inválido el color porque no lo puse en mayúscula, me conviene ponerlo en mayúscula, entonces verde es green. En inglés pongo la G y a partir de ahí cuando brille este LED va a brillar en color verde. Lo mismo podría ser poniéndolo en azul o en amarillo o como ustedes quieran. Este LED queda conectado a la pata 13 y a masa. Entonces, cuando la pata 13 quede en un 1, recién ahí se va a iluminar, pero yo podría cambiar su configuración y ponerlo para que se ilumine cuando, por ejemplo, la pata 13 está a masa y este LED queda conectado a más 5 volts, que es la tensión de alimentación. Tengo también esa configuración. Tengo otras cuestiones de configuración, como son, por ejemplo, los displays 7 segmentos que se muestran acá, los LED en conjunto que se pueden hacer y muchos otros. Yo les recomiendo que lean la ayuda, que lean la ayuda. La ayuda es, sobre todo la ayuda completa, yo la voy a mostrar ahora. La ayuda completa es bastante interesante, por ejemplo, me describe el funcionamiento, la forma de uso y las características que tiene cada uno de los dispositivos y funcionamientos posibles del simulador. Es bueno leerlo, aunque ya les aviso, no es muy claro el español que se usa en la ayuda, pero sirve, realmente ayuda para hacer funcionar el simulador. Cuando uno quiere editar un programa, lo que tiene que hacer es ponerse en la ventana de programa, pero si ustedes tratan de escribir acá, van a ver que el programa no los deja. Para eso tienen que hacer doble clic y ahí salen a la ventana de edición. Cuando están en la ventana de edición, pueden modificar tranquilamente sus valores de variables, todo lo que se puede hacer, digamos, en un programa, y además cuenta con algo bastante interesante que es una ayuda online. En la medida que yo voy, o no online, digamos, una ayuda a medida que escribo sería de las directivas y cómo se deben escribir. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, void, si lo voy escribiendo, pongamos una cuestión más fácil. Vamos a suponer que yo le pongo que haga un tono, por ejemplo. Lo voy a escribir con minúscula porque esa es la sintaxis correcta. Ahí él me propone, por ejemplo, las distintas formas. Ahí se van a ver, ven, yo escribí tone acá en un costadito y él me dice cuáles son las distintas sintaxis que tiene esa instrucción. Puede ser que yo defina la pata por la cual quiero salir y la frecuencia con la cual quiero salir con una nota. Esta orden tone es justamente para emitir una nota. Y una vez que yo escribí, vamos a escribirle algo, qué sé yo, salimos por pata 9, digamos, no la definí en el programa, así que si la tratara de ejecutar me va a dar un error y le pongo que ejecute en la natural que es 440 Hz, obviamente pongo el punto y coma
le pongo que lo guarde y ahí lo guardo y yo cierro esta ventana y ya eso se ve reflejado. Ven que ahí está la orden escrita. Yo podría tratar de que este programa se ejecute. No lo voy a hacer porque si no va a ser un ruido medio espantoso y molesto. No quiero complicarme innecesariamente. Una de las cuestiones que uno tiene que tener cuidado siempre que usa este simulador, como siempre, es que el hecho de programar una placa Arduino tiene dos cuestiones importantes. Por un lado, en sí el programa, pero por otro lado, las conexiones entrada-salida. Y generalmente cuando nos muestran un programa, no nos avisan cuáles son los que están las patas que están configuradas como entrada, cuáles son las que están configuradas como salida, a qué se conectaron y en qué condiciones deben estar configuradas, etcétera, etcétera, que es justamente también lo que pasa en Arduino. Hay que tener cuidado con estas cuestiones. Vamos a ver un ejercicio así muy simple, muy sencillito, que fíjense que en principio yo, por ejemplo, ahora acabo de cambiar el programa, pero las conexiones de la placa continúan tal como las dejé antes, es decir, el botón está conectado a la pata 2 y el LED está conectado a la pata 13, así que si yo no me acuerdo de que eso es así, puede ser que todo funcione mal e inclusive podría pasar si fuera una placa real que se queme. Gracias a que tenemos este software, no se va a quemar y sí nos va a poner un aviso de que es incompatible lo que estoy tratando de hacer con lo que se puede realmente hacer por la configuración de las patas. Vamos a ver, este programita es el más simple, es el que configuraba, ¿se acuerdan? La pata 13 como salida, y lo que hacía era prender y apagar el LED que ya tiene incorporado en la pata 13 la placa Arduino 1. Vamos a hacer que la ejecute, la vemos ejecutar. Fíjense que justamente como yo puse el LED este que está sobre la placa y que se enciende y se apaga, o se muestra cómo se enciende y cómo se apaga, está en la placa, pero también como yo a la pata 13 le conecté otro LED en paralelo, también se está prendiendo y apagando con la misma frecuencia y sincrónicamente con la pata 13. Esto es para que vean, digamos, que queda funcionando. Si yo, por ejemplo, apretara el botón 2, ¿ven? Yo aprieto el botón 2 y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Porque no está conectado a nada, no tiene ningún efecto por programa. Si lo aprieto no hay problema porque por defecto queda configurado como una entrada, es decir, como una impedancia enorme del orden de los 100 gigaohms de resistencia, lo cual hace que no tenga ningún efecto grave apretar o no apretar el botón en este caso. Si yo, por ejemplo, cargo una función distinta, como es, por ejemplo, veamos el ejercicio 8, que requería el estado del botón para arrancar, acá lo podemos ver. Fíjense, una vez que figura en la ventana de programa, se puede, ya queda cargado, se supone que está cargado en la placa y entonces yo puedo probar cómo funciona. Así que lo vamos a ejecutar, vamos a ejecutar y vamos a verlo cómo funciona. En este caso, bueno, arrancó porque yo tenía en uno la pata 2, que es la del botón. Fíjense que yo tengo que leer, ¿ven? Tengo que tener conectado un botón a la pata 2 para darme cuenta, tengo que tener un LED en la pata 13 y bueno, las otras variables son internas, digamos, no son de conexión, entonces uno no tiene que hacer nada. Fíjense que ahí está tomando la pata 2 como que tuviera un 1 constante. Ahora vamos a tratar de resolver ese problema. Así que lo vamos a poner, claro, está ahí, ahora sí, una vez que termine de ejecutar esta secuencia, pero fíjense que esto no hace al programa, sino que hace a la carga de datos en el programa. Es decir, como él tenía un 1 en la pata 2 antes, lo que hacía era arrancar constantemente. Fíjense que ahora se cortó porque yo cambié la configuración del botón. Esto mismo hubiera pasado si yo estuviera usando una placa real.
exactamente lo mismo. Ahora, cuando yo apriete el botón 2, va a comenzar de nuevo la secuencia, la va a ejecutar 10 veces y la va a hacer. Si yo quiero detener el programa, lo único que tengo que hacer es detenerlo y se detiene en la instrucción que estaba ejecutando en ese momento. Yo también podría, por ejemplo, necesitar ver cuál es el error que tiene un determinado programa, entonces lo hago hacer paso por paso. ¿Ven? Entonces, paso por paso, él va ejecutando todas las instrucciones hasta que completa todo el programa. Entonces, si hay algún error o hay algo que no funciona como yo esperaba, puedo encontrarlo haciendo el paso a paso para detectar un error, para hacer una especie de debug, digamos, de este tema. Podría, por ejemplo, otra vez acá, vamos a editarlo, hacemos doble clic en la pantalla de muestra del programa y vamos a ponerle el tone que habíamos comentado hoy y vamos a decirle que el tone lo saque por la pata 9, por ejemplo, y que sea otra vez esos 440 Hz. Siempre acuérdense del punto y coma para que no salte un error al compilar, y le pongo que lo guarde. Cuando lo guarda, ahora ya está. Ahora, este tono que yo quiero hacerle que ejecute no va a tener efecto si es que yo no le conecto un dispositivo que pueda hacer ese ruidito. En este caso voy a conectar, por ejemplo, el parlante piezoeléctrico a la pata 9 y voy a avisar acá arriba que vamos otra vez a editar, voy a avisar que el parlante va a estar conectado, ¿sí?, en la pata 9. Vamos a ponerle un nombre, qué sé yo, y voy a decir que es un entero y voy a ponerle que parlante es la pata 9. Le voy a avisar. Entonces, acá podría, por ejemplo, ponerle parlante. Y acá tengo que avisarle que el pin mode, perdón, estoy escribiendo mal, el pin mode de parlante es una salida. La configuro como salida. ¿Está? Entonces, ahora voy a guardar. Deseo guardar. Él compila y verifica. Lo estoy escribiendo, bueno, fíjense que ahí tengo un error porque lo escribí con mayúscula arriba y con minúscula acá abajo. Así que tengo que darle el nombre correcto porque es case sensitive, es decir, va a detectar si yo usé mayúsculas o minúsculas. Parlante con minúscula y parlante con mayúscula son distintas variables, así que puede ser un fallo. Bueno, hacemos ejecutar este programita, queda esperando que yo apriete el botón de la pata 2, lo aprieto y ahí quedó permanentemente sonando el parlantito para que yo lo haga funcionar, digamos, no permanentemente, sino cada vez que se inicia, él espera ese tiempo y lo ejecuta. Bueno, vamos a cortarlo porque es bastante molesto, pero acá tienen, digamos, todas las posibilidades que se pueden usar y hay que tener cuidado con cómo configuramos las variables y a qué pata van conectadas y que sean correctamente salidas o entradas como corresponde para que el programa funcione. Como, digamos, como una muestra de todo lo que puede hacer, les muestro este programita que trae de demostración el propio software, que lo trae de regalo. Otra vez, acá por ejemplo tengo que conectar el parlante en la pata 8, en la pata 8, y tengo que conectar el servo en la pata 9.
antes de ejecutarlo. Hay que tener cuidado con cumplir. El servo tiene 4 patas de conexión, entonces hay que tener el cuidado de que funcione. Vamos a ver si no tenemos ningún conflicto entre lo que se muestra y lo que queremos hacer. Y les dejo para que vean cómo funciona este programita. Por supuesto, ahí me muestra un error. Un dispositivo ya está conduciendo en este 1, el pin 2. Bueno, hay que tener cuidado, esta seguramente está produciendo un conflicto. Yo lo había dejado del programa anterior, así que lo elimino y ahí se tendría que poder ejecutar. Vamos a ver si ahora me lo deja hacer, porque como tengo la configuración de los programas anteriores, se acaba de chocar con esa configuración. Bueno, hay otro problema más, el pin 3 está conectado acá, vamos a sacarlo. Viene bien para ver que los problemas, si esto hubiera sido en una placa Arduino, hubiera sido un problema bastante difícil de resolver. Así que ahora, ahí está. Ahí lo tenemos funcionando. Y les dejo esa música maravillosa para que se diviertan. Esto se puede hacer andar, ven el servo cómo se mueve, tiene muchas posibilidades este programa y el Arduino sobre todo. Seguimos viendo todos los problemas y lo demás en una próxima clase y ya vamos a ver, nos vamos a chocar con problemas nuevos, pero se pueden resolver muy fácilmente. Este simulador es realmente muy, muy bueno. Es muy recomendable que lo usen. Hay otros, por supuesto, hay algunos que son de pago y que son mucho más costosos, pero yo les recomiendo que practiquen. Practicando uno logra la maestría en este tipo de programitas. Así que bueno, los dejo para que se entretengan y nos vemos la próxima clase. Gracias.